dice que la capacidad de identificar grandes patrones y anticipar grandes cambios de tendencia se asocian a menudo con una mente aguda y brillante, asuntos que requieren de una combinación de habilidades muy importantes y especiales como pensamiento sistémico, intuición analítica, visión estratégica, curiosidad intelectual y sobre todo aprendizaje continuo. El invitado que tenemos hoy reúne todas estas habilidades de manera muy especial y es parte precisamente de lo que lo hace tan especial. Me refiero a nadie menos que Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos de inversión, experto en energía e hidrocarburos más precisamente, y que no es primera vez que está en Poder y Mercado, aunque ya ha pasado cierto tiempo, concretamente 5 años desde la última vez que estuvo acá. Esta vez vuelve para hablar de un nuevo libro, ya tiene varios escritos y no es para menos. Este libro es El Nuevo Orden Económico Mundial, Estados Unidos, China, Europa y el Descontento Global, publicado con Ediciones Deusto. Fíjense ustedes, si no es para menos, ¿cómo no voy a querer hablar con Daniel de estas cosas de manera permanente? Daniel, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido de vuelta a Poder y Mercado. Muchísimas gracias por invitarme, que siento que hayan pasado 5 años, pero no volverá a ocurrir. Muchísimas gracias por invitarme. No, el que ha tenido el que ha tenido el descuidado de no invitarte antes he sido yo por distintos factores, vamos, pero qué mejor motivo. Bueno, mira, hablemos del nuevo orden económico mundial, es de lo que vamos a hablar, pero hablemos primero del viejo orden económico mundial. Por qué te has visto en la necesidad de escribir un libro para describir este nuevo orden económico mundial? ¿Cómo era antes y cómo lo estás viendo hoy en términos muy generales? Bien, hemos vivido en los últimos 20 años un avance de lo que yo llamo el estado depredador. Este globalitarismo que decía un famoso autor europeo, en el que los estados se dedicaban a perpetuarse en el poder a través de organismos multilaterales y con unas políticas tomadas sin que nadie les votase, ¿verdad? Con un objetivo clarísimo que es el del control social y el aumento constante del poder del Estado en las economías. Se ha blanqueado el socialismo en el foro de Davos, en los grandes foros internacionales, etcétera, y hemos visto como poco a poco se iba normalizando la destrucción de la libertad individual, la pérdida de las oportunidades en cuanto a defensa de la libertad empresarial y, por supuesto, una enorme preocupación por ese avance de la autocensura y esta neo-inquisición woke. Ese es el orden al que nos estaban llevando. La tecnología y el avance de personas como Milei en Argentina, como Meloni en Italia, como Donald Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera, diferentes como son esos perfiles, suponen una ruptura. Es la ruptura de esa percepción de un inexorable aumento del poder del Estado de una manera depredadora, ¿no? Ese Estado depredador que pasa de ser un Estado que está al servicio de las familias y de las empresas para ser un Estado que se convierte en neofeudal y neoinquisidor para poner a las familias y a las empresas a su servicio, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la tecnología, el cambio, el movimiento péndulo que ha habido en el mundo en cuanto a la percepción sobre las ideas de la libertad, hay un factor clarísimo que es el efecto Milley y otros similares que yo creo que son muy esperanzadores, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de Javier Milei sin duda, porque, por cierto, tiene muy buenos comentarios sobre tu último libro, sobre el nuevo orden económico mundial y cómo lo ve él mismo al mismo tiempo. Pero hablemos, vamos un poco con orden, hablemos un poco de Donald Trump y el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que tú estás viendo con Donald Trump? ¿Tú crees que este es un mejor Donald Trump que el primer gobierno? ¿Cuáles son las mejores cosas que rescatas de él? ¿Cuáles son las cosas que te llaman la atención? ¿Cuáles preferirías que comience a corregir de repente? ¿Qué estás viendo con Donald Trump y el liderazgo que comienza a tener en el mundo ahora mismo?
Grandes diferencias, ¿no? La primera administración Trump fue una administración muy keynesiana, ¿no? Aumento del gasto y bajada de impuestos. Hubo un impulso muy fuerte al Producto Interior Bruto vía keynesiana, ¿de acuerdo? Esta es una administración que está buscando reducir el gasto obligatorio por primera vez en la historia y que es una administración de desregulación y bajada de impuestos. Gran diferencia en lo económico. Um, Diferencias también en lo comercial. La primera administración Trump tuvo una posición acomodaticia y negociadora diplomática con respecto al gigantesco déficit comercial que tiene Estados Unidos. En esta segunda ha sido, digamos, shock y negociación, ¿no? Y es verdad que eso ha generado un enorme revuelo y se habla constantemente de los aranceles de Trump, pero no podemos olvidar que los aranceles son la norma en el comercio mundial y que él ha utilizado el arma de los aranceles para negociar una mejora del comercio mundial y una mejora y una liberalización del comercio mundial, y eso termina en unas negociaciones con Reino Unido, con China, con Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, etcétera, que son muy positivas, tanto para Estados Unidos como para esos otros países. Pero yo creo que el factor esencial y menos popular o menos mediático de esta administración han sido dos. El primero ha sido el de la prohibición de las monedas digitales de los bancos centrales, algo que me parece absolutamente clave como defensa de la libertad y defensa de la libertad individual. Y la segunda es la batalla cultural contra el wokismo. Que, eso, que ha sido una plaga, un virus desastroso que ha destruido lo que es un país libre y de confrontación de opiniones, como siempre ha sido Estados Unidos, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la libertad monetaria. Todos esos factores me hacen ser bastante más positivo con la administración Trump de lo que los medios de comunicación anuncian, ¿no? Y además me parece que es muy importante para los liberales y libertarios que vaya bien la administración Trump y que tenga éxito, porque si no, la alternativa hubiera sido probablemente la introducción del socialismo de manera inexorable en Estados Unidos a través de ese caballo de Troya que era Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es o cuál era la principal amenaza de las monedas fiat digitales que tienen que, por cierto, para el público distan muchísimo de ser Bitcoin o de ser Eso criptos y es. demás? Son monedas fiduciarias digitales. ¿Qué constituye el mayor peligro de estos proyectos de los bancos centrales? Para que lo entienda la gente, una moneda digital de un banco central no es lo mismo que el dinero electrónico, que es lo que utilizamos habitualmente todos nosotros. Dinero electrónico es dinero que es completa y absolutamente independiente y que tiene unos niveles de privacidad absolutamente claros, ¿de acuerdo? La moneda digital del Banco Central es que en vez de tener tu cuenta en tu banco, tengas la cuenta en el Banco Central. Y por lo tanto, el Banco Central tiene toda la información sobre lo que compras, lo que vendes, lo que ahorras, lo que inviertes y lo que debes. Además de toda la información sobre si tienes multas de tráfico, si los títulos universitarios que puedas tener, tus propiedades, etcétera, etcétera. Se trata de una medida de control social disfrazada como dinero. Y no es como bien tú has dicho, no es como el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es una moneda descentralizada y completamente independiente de los bancos centrales y por lo tanto la privacidad es máxima. La moneda fiduciaria electrónica es verdad que tienes menos privacidad si Hacienda o el Estado quiere información sobre tu cuenta, la puede pedir, pero no la tiene inmediatamente. Y el otro elemento peligrosísimo de las monedas digitales de los bancos centrales es que son programables y fungibles. Para los que nos están viendo, eso significa que pueden eliminar el dinero de tu cuenta si lo consideran y que pueden hacer que ese dinero tenga una fecha de caducidad. Es decir, que cuando recibas tu salario, ese dinero tengas que gastarlo en un periodo mínimo o desaparece. ¿De acuerdo? Todo esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque yo le explico siempre a la gente que no es lo mismo que yo tenga un policía dando vueltas alrededor de mi barrio, a tener un policía en mi nevera.
Esa es la diferencia entre el sistema monetario en un banco comercial como lo tenemos hoy y el sistema monetario de las monedas digitales de los bancos centrales. Por eso el hecho de que la administración Trump lo haya prohibido, no solamente la que quería emitir la Reserva Federal, sino cualquier moneda digital que emita un banco central, es esencial para defender la libertad individual. ¿Y cómo ves, por ejemplo, al respecto a la postura de alguien como Christine Lagarde en la Unión Europea o el Banco Central Europeo o el FMI respecto de estas monedas fiduciarias electrónicas? ¿Van a seguir presionando? Es más, Lagarde ha adelantado el proyecto, ha dicho que va a animarse a implementarla mucho antes de lo previsto. ¿Cómo ves este Sí. asunto? ¿Es una amenaza que va en contra? ¿Qué está sucediendo con la Unión Europea respecto a Estados Unidos y el liderazgo de Trump? ¿Van por vías separadas? ¿Qué está sucediendo ahora mismo en la Unión Europea? Por ejemplo, voy un poco más allá incluso. ¿Cómo ves el liderazgo de Meloni en Italia Sí. y para la Unión Europea? ¿Y por qué hay tanta falta de liderazgo en la Unión Europea al respecto? ¿Por qué no hay otra Meloni, por ejemplo? Tú muy bien dices en este nuevo libro que Occidente afronta el reto de cambiar el paso y dinamitar la era más intervencionista desde la Segunda Guerra Mundial, una era marcada por políticas económicas, laborales y culturales diseñadas para anular la libertad y la voluntad emprendedora de los ciudadanos, y concretamente te refieres a la Unión Europea. Tú como buen europeo y además en España trabajas mucho con capitales globales. ¿Qué está sucediendo y por qué debería preocuparle al mundo lo que está sucediendo o dejando de suceder en todo caso en la Unión Europea? La Unión Europea es el mayor éxito político de la historia. ¿M? Es la unión de 27 países cuya historia previa ha sido siempre matarse entre ellos. Eso es importante. Y el euro es el mayor éxito monetario de la historia, mucho más que el dólar, porque el euro es la única moneda de reserva que tiene riesgo de redenominación. O sea, es un gran, gran, gran éxito. ¿Cuál es el problema? Que ante ese éxito, en la Unión Europea nos han colado un proyecto político que no tiene absolutamente nada que ver con lo que conformaba una Unión Europea que estaba hecha para defender mayor comercio, mayor libertad, libertad de capitales, libertad de movimientos, libertad empresarial, ¿no? Se ha convertido en un proyecto en el que ha habido un grupo de activistas que han ido cooptando las instituciones europeas y lo han convertido en un modelo de planificación central, en un modelo de planificación central que mira hacia ese, digamos, rival que es China, y en vez de aprender de China los maravillosos cosas que tiene China, buenísimas, ¿no? Disciplina, espíritu emprendedor, libertad de empresa, etcétera, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Lo que le encanta es el control social. Lo que le gusta, lo que le gusta a ese activismo estatista, burocrático, es un modelo de planificación central como una especie de socialismo digamos, socialdemócrata, ¿no? Un socialismo, light. ¿De acuerdo? Que tampoco luego es tan light, es bastante poco light. Se vende como Entonces, light. claro, entonces, ese es el problema de la Unión Europea. El problema de la Unión Europea, yo vivo aquí en la Unión Europea no tiene un problema de capital humano, la Unión Europea no tiene un problema de empresariado, no tiene un problema de capital financiero, tiene gente con muchísimo valor. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? El problema de la Unión Europea es un exceso de regulación y de asfixia burocrática fiscal y unas políticas energéticas mal llamadas medioambientales, porque luego no lo son. Esto es lo más importante. Se presentan como medioambientales y luego dependes mucho más del gas ruso, mucho más del litio y mucho más de otros minerales raros, etcétera. Claro, entonces ese es el gran problema de la Unión Europea. El gran problema de la Unión Europea es que ante el avance de Estados Unidos y de China, en vez de mirar a las cosas positivas de Estados Unidos y de China, ¿no? Liderazgo tecnológico, liderazgo energético, liderazgo financiero, defensa a ultranza del premio al mérito y al éxito, ¿de acuerdo? Pues lo que mira y dice, no, lo que parece que le gusta a ese activismo estatista es
el exceso de burocracia y la planificación central. Entonces, ese es el gran problema. Y eso es lo que hay que atacar. Y los que somos europeístas, porque como te digo, la Unión Europea tiene muchas cosas buenas, lo que queremos es que la Unión Europea tenga éxito y que no termine con alguien que diga, ante esa asfixia burocrática, fiscal y regulatoria, diga, nos vamos, ¿no? Que ya tenemos la señal de alarma del Brexit. ¿Por qué no hay más líderes como Meloni? Porque como tú has visto y como tú comentas en muchas ocasiones, en la Unión Europea hay una política activa para cancelar, limitar y borrar los resultados de las elecciones cuando no les gustan, y reorientarlos, ¿no? Pero la libertad está avanzando. Y la Unión Europea se está dando cuenta de que Italia va muy bien, de que Italia va bastante mejor, que Meloni no ha sido el desastre que decían que iba a ser, sino todo lo contrario, que el desastre de corrupción y de despilfarro absoluto ha sido esa España que han elevado como si fuese el póster de ese nuevo modelo europeo de socialdemocracia intervencionista y que Francia está en absoluto caos, ¿no? Entonces yo creo que líderes como Meloni van saliendo, ¿m? Pero es verdad que hay una maquinaria, y no pequeña, que se dedica a intentar, digamos, sabotear a cualquier líder que no venga de ese estatismo, ¿m? Conformado por los grandes grupos que, digamos, están en el Parlamento Europeo, ¿verdad? ¿Cómo anda la dependencia energética de la Unión Europea respecto de Rusia? Y al mismo tiempo, desde luego que vamos a hablar de Ucrania. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo de un tiempo a esta parte? Es decir, ¿la Unión Europea realmente ha sido capaz de reducir esa dependencia en los últimos 3 años? La gente pensaba que realmente iba a estallar una tercera guerra mundial a partir de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Y si eres optimista o no en ese sentido. ¿Qué está sucediendo? Yo soy optimista. No soy optimista porque es verdad que la guerra de Ucrania es muy compleja, muy complicada. ¿Por qué? Porque hay dos bandos que piensan que están ganando. Entonces, cuando hay dos bandos que piensan que están ganando, la solución es muy difícil. ¿eh? Pero sí soy optimista porque veo que se están desmontando un montón de narrativas que han sido completamente, absolutamente falsas. La primera es la que se reducía la dependencia de Rusia. El año pasado, el año 2024, la Unión Europea importó una cantidad récord de gas natural y de hidrocarburos de Rusia, ¿no? Una cantidad récord, ¿no? Eh, y esto es muy importante, gas natural licuado, Francia, Bélgica y España, también cantidades récord de gas natural licuado ruso. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que pasa es que la Unión Europea ha perseguido a nivel estatal y a nivel europeo unas políticas energéticas que lo que han hecho ha sido aumentar significativamente la dependencia. Y yo siempre digo que hemos pasado de depender de Rusia a depender de Rusia y de China. Porque claro, no es que la Unión Europea haya mejorado en independencia energética, ¿no? No es que estemos desarrollando nuestras propias reservas como hace Estados Unidos o como hace China, ¿no? En la Unión Europea se ha pasado de depender del gas ruso y de depender de los hidrocarburos rusos a depender del gas ruso y sus hidrocarburos y además de las tierras raras y de los minerales que llegan de China para los vehículos eléctricos. Es decir, es lo que yo llamo una política energética de PowerPoint, ¿eh? Obsesionada con ver rotores y paneles solares por encima del suelo, pero que olvida completamente la seguridad de suministro, la asequibilidad y la competitividad. España, desde luego. ¿Qué pasó justamente en este sentido con el reciente apagón en España? ¿Fue un problema meramente técnico de falta de previsibilidad, etcétera? ¿O fue realmente consecuencia de las políticas o de una transición demasiado forzada, una transición energética demasiado forzada? Fue a causa de las políticas económicas, perdón, no económicas, políticas de transición, políticas medioambientalistas, vamos, que políticas verdes realmente fue una consecuencia de aquello.
Bueno, ha sido una consecuencia de varios factores, ¿no? Primero, pues te digo, el de la política energética de PowerPoint, orientada a instalar mucha generación, pero que olvida la importancia de las redes, de fortalecer las redes, de dar estabilidad y tensión a esas redes y además que olvida también la inversión en distribución. Y entonces una de las cosas que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a que los apagones sean una norma. Porque estamos hablando de apagón, del apagón brutal que sufrimos los ciudadanos españoles durante más de 10 horas en el caso de Madrid, pero hasta 20 horas en algunas regiones. ¿eh? Pero nos olvidamos de que en la estación de Chamartín, en Madrid, se dan apagones constantemente. Nos olvidamos que la industria ya está acostumbrada a que les corten el suministro de electricidad. Todo esto viene efectivamente de una política energética equivocada, de una política energética orientada a presentar a España como el ejemplo mundial que iba a conseguir el cero neto, el primer país que iba a conseguir el cero neto. Y lo conseguimos cero electricidad, cero telefonía, cero transparencia y cero responsabilidad. Por lo tanto, sí tiene mucho que ver con las políticas, sí tiene que ver mucho con las políticas, porque claro, tú no puedes plantear una transición energética en la que pasas de tener un 50% de energías de base que funcionan todo el año y dan tensión síncrona, perdón, a la red, y a tener una gigantesca generación de muchísimos pequeños operadores de solar y eólico, ¿de acuerdo? Que obviamente pues, no dan esa estabilidad a la red. ¿Cómo se lo puedo explicar yo a la gente? De la siguiente manera. Imaginaos un transatlántico. El transatlántico tiene un motor gigante y el transatlántico va maravillosamente. Eliminas ese motor y lo sustituyes por miles de pequeños motores de vehículos chiquititos. El transatlántico deja de funcionar. ¿Me entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo tener 500 megavatios instalados de energía nuclear que 500 megavatios instalados de energía solar. Porque la energía solar, con todas las ventajas positivas que tiene las renovables, nada en negativo, la energía solar es intermitente y volátil. ¿Sabes? Entonces, el apagón es la consecuencia directa de las malas políticas, que va más allá. Porque, claro, a la nuclear se la está expoliando por el lado fiscal. Entonces hay un punto en el que la nuclear no puede funcionar porque los impuestos superan sus ingresos, ¿sabes? Y claro, la nuclear pasa de ser el 22% de la generación en España, baja, el 80% de la generación es solar y un poco de eólica, no hay tensión en la red y se tarda horas y horas y horas en recuperar, en recuperar la electricidad en todo el país. Eso es directamente culpa de las políticas, vamos. No quiero complicarte, pero tengo que preguntarte sobre cómo ves el futuro político en España. ¿Tú crees Mm. realmente que está pronto o que Sánchez podría, yo creo que no, que me vas a decir que no, desde luego, pero no puedo dejar de preguntártelo. ¿Crees que Sánchez finalmente termine dimitiendo ante semejante escándalo o acumulación de escándalos de corrupción en el partido y en el gobierno, en la cúpula? Y si además crees tú que la oposición con Feijóo, y aquí es porque digo que podría complicarte un poco, porque eres miembro del Partido No soy Popular, miembro del Partido ya Popular, no eres, no lo ok, soy. pero No, tú no, no lo he mantuviste sido. Yo cierta siempre he sido cercanía. independiente. Ah, estupendo. Sí, Valga la aclaración, valga la aclaración. no De pasa todas nada. maneras, terminan siendo amigos, colegas y demás. ¿Tú crees Sí, sí, realmente sí, que sí. Feijóo tenga la capacidad de asumir el desafío que habría en España una vez que termine el régimen de Sánchez o cómo ves a Vox al mismo tiempo? Yo sé que esta es una pregunta muy difícil también de responder porque no ha sucedido antes, pero existe, por ejemplo, la posibilidad de una alianza entre el PP y Vox o van a seguir enfrentados casi como si fueran los nuevos PSOE y Partido Popular, entre el Partido Popular Mm. y Vox, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo? Bien, número uno, los casos de corrupción están disparándose día tras día y la excusa de que el presidente Sánchez
se acaba de enterar o que se ha enterado por la prensa, no se la cree nadie, absolutamente nadie. Su número dos en el gobierno, su número dos en el partido, ahora sale también en el Partido Socialista de Navarra, etcétera, etcétera. Todo esto es una trama en la que el presidente del gobierno lo sabía perfectamente. ¿Cuándo va eso a llevar a que el presidente tenga que dimitir o tenga que tomar responsabilidades? Debería haberlo hecho ya. ¿Mm? Debería haberlo hecho ya. Yo siempre digo que, uno, si como dice él no lo sabía, debería dimitir por incompetente. Dos, si como entiende todo el mundo, si lo sabía, debería dimitir por cómplice. En cualquier país serio, se lo dijo el otro día un diputado sueco en el Parlamento Europeo, en cualquier país serio eso significa la dimisión inmediata del gobierno y llamar a elecciones. Por lo tanto, no sabemos cuándo, pero yo creo que es inexorable, es inexorable. Todos los días sale un nuevo escándalo y todos los días ya no saben qué hacer. Hoy hemos visto a las fuerzas y cuerpos de seguridad entrando en la sede del Partido Socialista y de ministerios a llevarse ordenadores, etcétera. Bueno, pues esto es, digamos, Muy una latinoamericano agonía. todo. Sí, sí, no, no, esto es, vamos, pero si es que, claro, un gobierno que se ha conformado a imagen y semejanza del kirchnerismo, porque es lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Pues obviamente, pues lo que ha hecho ha sido lo mismo que el kirchnerismo, ¿no? Eso por un lado. El Partido Popular y Vox y la capacidad de Feijóo. Yo soy un firme defensor de que el Partido Popular y Vox se entiendan. ¿M? ¿Por qué? Porque las diferencias entre el Partido Popular y Vox son diferencias de 2 grados de separación. Y sobre todo porque lo que no pueden hacer es negar la evidencia de que el votante del Partido Popular y Vox, los ciudadanos de centro derecha y derecha, son personas que son hermanos y que tienen los mismos principios y valores de defensa de la nación, de la libertad de empresa, la libertad individual y las instituciones independientes. Punto. Entonces, lo primero es que yo nunca jamás voy a entrar en una diatriba de es que hay que ver el PP o es que hay que ver Vox. No, señor. Yo siempre digo que yo soy beligerante con los buenos y beligerante con los malos. Es decir, que yo con los buenos a apoyar y que se unan, porque la unión es importante, y que se unan desde la discrepancia. Por supuesto que pueden tener discrepancias, pero tienen la obligación de responder al reto al que se enfrenta España, con una propuesta en la que los dos partidos se entiendan. Eso lo veo clarísimo. Creo que Feijóo tiene la capacidad y tiene, digamos, y tiene los equipos, la capacidad y el equipo de personas que pueden llevar a cabo la batalla cultural, que pueden llevar a cabo las reformas urgentes que necesita España y que pueden hacer los cambios estructurales que necesita España. Lo que tienen que hacer es estar convencidos de hacerlo. ¿M? Es decir, lo que no se puede hacer, es por comodidad, por miedo o por táctica política, abandonar la urgencia de la situación de España, y la necesidad absolutamente imperiosa de eh, acabar con el sanchismo, que significa también derogar todas las leyes y derogar todas las subidas de impuestos y subidas de gastos que ese sanchismo ha llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que tiene la capacidad, si tiene el convencimiento y tiene los equipos y la gente que lo puede llevar a cabo, ¿no? Y lo que tiene que hacer es ya el Partido Popular, como todos los partidos de centro derecha europeos, tienen que abandonar la socialdemocracia y tienen que darse cuenta de que el futuro viene desde lo que decía antes, ¿no? La defensa inequívoca de la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad individual y las instituciones independientes. Todo lo demás es un gradualismo que, como hablaremos seguramente en un momento, siempre fracasa, siempre fracasa. Qué bien, mejor dicho, imposible. Música para mis oídos, Daniel, que te escuchen y por favor sigue influyendo en España concretamente porque yo sé que tienes toda la capacidad de hablarles de frente incluso. Así que bien, ánimo sobre todo para a quienes les he recomendado alguna vez que existe realmente margen para invertir a largo plazo en España. Así que con esto realmente hay margen para ser optimistas. Bien, Iberoamérica, Daniel. Y si hablamos de Iberoamérica, si continuamos hablando de Iberoamérica, no podemos dejar de hablar de Javier Milei.
Nadie mm. menos que Javier Milei, quien, por cierto, ha calificado tu libro de un libro imprescindible para la batalla cultural y para recuperar los valores de Occidente. Nada menos, fíjate tú, imagínate. Ven, por algo yo le consulto a Daniel y por algo yo los estoy trayendo, yo lo he traído para que ustedes eventualmente, no eventualmente, ahora mismo, se dirijan a Amazon y compren el libro, El Nuevo Orden Económico Mundial de Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué opinión te merece lo que está haciendo Javier Milei, no solamente en materia de política económica en Argentina, de todo el cambio que está provocando en la región, pero sino además convirtiéndose, y estoy seguro que no piensas que estoy exagerando, en un nuevo líder para Occidente? ¿Qué opinión te merece? No, no, absolutamente. Yo creo que el gran éxito de Javier Milei es el de dar la batalla cultural sin el más mínimo tipo de complejo. El de dar la batalla cultural y el de defender las ideas de la libertad sin ningún tapujo, sin intentar disfrazarse, no, con la absoluta claridad del que sabe que tiene razón. ¿M? Y yo creo que eso ha tocado el corazón de muchísimas personas, millones de personas en el mundo que cuando yo pues subo una foto mía con él, porque somos amigos desde hace tiempo, pues en todos los países, Milei, lo que se necesita este país, ¿eh? La frase más repetida en el mundo por donde voy yo es lo que necesita este país o lo que necesita esta región es un Milei, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que significa un Milei? Un Milei significa una persona que dice, no, el socialismo es miseria. El Estado no es la solución, es el problema. Imprimir moneda es robo. Los impuestos son robo. El Estado lo que tiene que hacer es echarse hacia atrás y dejar respirar al sector privado. Es decir, mucha gente habla del éxito de Milei y decía el otro día alguien, un periodista, me preguntó que qué me parecía el experimento de Milei. Y claro, yo le dije, es que esto no es un experimento, es que esto es la lógica económica. Es que lo que ha sido un experimento ha sido el socialismo del siglo XXI. Lo que ha sido un experimento ha sido la introducción de este estatismo depredador que comento en el libro. ¿Sabes? Ese ha sido el experimento. Que que si dejas al sector privado respirar, que si dejas a las familias respirar, que si bajas los impuestos y no te dedicas a destruir el poder adquisitivo de la moneda imprimiendo moneda, que si llevas a cabo una política de superávit fiscal, que todos esos factores son positivos para la economía, lo sabe cualquiera, lo saben hasta los propios que dicen que no funciona. Lo que pasa es que esos viven del estatismo, ¿sabes? Lo saben, claro que lo saben. Por eso el socialismo siempre tiene que venderse poquito a poquito, porque claro, para mí el éxito de Javier Milei es ese. El éxito de Javier Milei es que es el primer presidente de Hispanoamérica, yo creo, claramente, y de Iberoamérica, yo creo que es el primer presidente en décadas que ha ganado las elecciones con el mensaje de, uno, no hay plata. Dos, no solamente tenemos que llevar a cabo un ajuste, sino que tenemos que llevar a cabo un ajuste urgente que será duro a corto plazo, pero que va a generar resultados muy rápidamente. Y así ha sido. Así ha sido. Es que ya en el primer trimestre del año 2025, la economía de Argentina estaba volando en cuanto se le ha quitado la bota en el cuello. Entonces, yo soy, vamos, absoluto, bien, nunca he tenido la más mínima duda de que las políticas que estaba implementando Javier Milei iban a funcionar, pero creo que es muy importante no solamente que dé la batalla cultural, sino la demostración de que están funcionando para que esa ola de libertad que está creciendo en el mundo, pues se convierta en un tsunami de libertad, claro. Ojalá suceda esto también en Bolivia, nada menos. Tú sabes que tenemos elecciones generales y curiosamente, en agosto, tan pronto como en agosto, y curiosamente, después de 20 años casi, existe la posibilidad de que realmente gane la oposición. Ya ganó, ya había ganado en 2019, pero hubo Mm. un fraude extraordinariamente grande, monumental, escandaloso, vergonzoso, pero se mantuvo el movimiento socialismo en el poder. Izquierda radical, vamos, socialismo del Sí. siglo XXI, los amigos de Podemos en España, los teóricos del plurinacionalismo y demás.
pero existe nuevamente la gran discusión entre varias otras, si la forma de asumir el desafío de la crisis económica que tenemos, que de manera muy sucinta consiste en estar al borde del absoluto colapso energético, sobre todo en materia Sí. hidrocarburífera, y por otro lado una devaluación pero tremenda del 120 y tantos por ciento ya hasta el momento, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Bolivia? Porque yo sé que estás muy al tanto de todas maneras. Vamos, si hablas de Occidente no puedes dejar de hablar de la pequeña Bolivia de todas maneras, pero es un caso que llama mucho la atención. Fue el primer laboratorio del Estado plurinacional o de justamente el Mm, plurinacionalismo que nada menos se quería copiar en un lugar como España. Así que sí. mira, las discusiones ahora mismo son gradualismo o estrategia de shock. ¿Cómo se asumiría primero una crisis económica tan grave como la que tenemos ahora mismo en Bolivia? Déficit fiscal de casi el 12%, para que te des una idea, ya no hay Sí. margen de maniobra en política económica, no hay posibilidad de seguir obteniendo financiamiento externo, vamos, etcétera. Es una ensalada impresionante, pero ¿por dónde comenzarías tú? Bien, el problema de Bolivia. El problema de Bolivia es muy sencillo. El problema, y muy y muy complejo a la vez, ¿no? El problema de Bolivia es que es un país que tiene un enorme potencial en el que podría estar atrayendo inversión como el que más, etcétera, y siempre se ha priorizado la política de frenar con respecto a las políticas de avanzar y de atraer inversión. Es decir, siempre se ha priorizado una visión de un Estado fagocitador que utilizaba la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Y además un gigantesco problema fiscal. Um, ¿Por qué es absolutamente imposible llevar a cabo un proceso de mejora de la economía de Bolivia vía gradualismo? Por una sencilla razón. Porque el problema de Bolivia, igual que era el de Argentina, no es el de tener un cortecito en el dedo. El problema es que tiene gangrena y la gangrena o la cercenas o mata al organismo. ¿M? Es una gangrena. Y el problema de Bolivia no es un problema de subir los impuestos. Siempre se hace lo mismo. ¿Eh? Hoy es que hay déficit fiscal, vamos a hacer una reforma fiscal. ¿Qué es reforma fiscal en Bolivia? Subir los impuestos, qué cachondos. ¿Eh? Esto es lo más fácil, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Más déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Es que se tiene que entrar con la motosierra. ¿M? Allí se creó, tú has dicho, me ha parecido maravilloso, el laboratorio de la hiperestratificación del Estado en una economía tan, oye, pues maravillosa, pero pequeña, tiene narices, que se haya hecho eso de el Estado plurinacional y aquí está todo el mundo creando estructuras clientelares por todos lados que suman gasto constante, en el que además se está constantemente premiando al que extrae rentas del que crea riqueza. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que hay que hacer es radical. Lo que hay que hacer es radical. Y lo que hay que hacer radical es decir, número uno, ¿m? No existe ningún tipo de derecho al déficit por parte de las regiones, como lo queramos conformar, etcétera. No existe ningún tipo de derecho al déficit. Aquí se tiene que ir a superávit desde el primer día. ¿De acuerdo? Número dos, no le puedes intentar solucionar los problemas de la economía vía la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos, porque entonces lo que estás haciendo es empobrecer a todo el mundo. Entonces lo que tienes que hacer es lo contrario. Lo que tienes que hacer es una política de atraer el máximo, la máxima cantidad de dólares a la economía, boliviana. Eso no es complicado. Lo único que hay que hacer es creérselo. ¿M? Y lo que hay que hacer es creérselo, igual que hizo Milei, con cero cero tolerancia al aumento de gasto, cero tolerancia al aumento de déficit, cero tolerancia. No se puede hablar de un 12% de déficit fiscal, ¿m? Y hablar de gradualismo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Bajarlo del 12 al 10? ¿Entiendes? ¿Qué tontería es esta? De gradualismo. Y sobre todo, si es gradual, en 4 años, 12, 10, 8, 6, imagínate, estamos hablando de 8, 8, estamos hablando de un déficit fiscal acumulado de prácticamente el 40% del Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? ¿Estamos locos? No se puede hacer gradualismo en Bolivia.
No se puede hacer. Lo que se tiene que hacer en Bolivia es recuperar la lógica económica. Vuelvo a repetir por qué. Porque cualquier persona que viaje a Bolivia, y yo lo he hecho muchísimas veces, pero yo he estado, como sabes, yo he estado a cargo en una empresa petrolera, estuve a cargo de África y Oriente Medio y bajaba muchísimo a Bolivia. Oye, todo el mundo sabemos que hay un enorme potencial de inversiones en infraestructuras, en tecnología, en energía, en construcción, en todo, ¿sabes? Lo único que tienes que dejar es levantar la bota y poner el cartel de vengan a invertir aquí, ¿m? Vengan a invertir aquí. Y efectivamente, ¿cómo se soluciona el déficit fiscal? Muchísima mayor entrada de inversiones, muchísima mayor reducción de gasto público y muchísima mayor mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, dejando de destruir, ¿no? De destruir la economía. Y yo creo que eso hay que hacer, eso no se puede hacer de manera gradual. De manera gradual, además, el que lo haga, si el que llega decide hacerlo de manera gradual, le van a echar la culpa de todos los desequilibrios acumulados, ¿m? Como ha pasado en el pasado, ojo, y después de echarle la culpa de todos los desequilibrios, lo que vas a tener después va a ser todavía peor que el socialismo del siglo XXI. Fantástico. Es decir, no devaluar, no incrementar impuestos, estrategia de shock, un ajuste además Claro, muy decidido, no del 1, 2, 3% apenas del Producto Interno Bruto, sino a lo Milei 30, 40% del Producto Interno Bruto y apertura comercial con atracción, claro, lógicamente, de cuanto capital privado internacional sea posible, ¿no? Y en eso nos vas a ayudar a tus clientes o a las personas con las que hablen, pues dirán las oportunidades que así como las hay en claro, España, las habrá también en Bolivia porque las oportunidades claro. son muy grandes también. Si definitivamente se toma el camino liberal y el camino Milei, vamos, Mm. sin temor a ninguna equivocación. Pero vamos nuevamente a este asunto, vinculemos la particularidad con la nueva generalidad. Uno de los grandes problemas que va a tener que asumir Bolivia en el muy corto plazo son los efectos de la guerra Israel e Irán, porque va a disparar los precios internacionales del petróleo. Probablemente ya los tendría que haber disparado mucho más, nos explicarás eso, porque no ha subido todavía más el precio del petróleo, pero en la medida que el precio del petróleo se incrementa, se dispara más el déficit fiscal en Bolivia, porque la capacidad productiva que existe en YPFB, la petrolera estatal, cae, tenemos precios subvencionados, es decir, controles de precios, y al mismo tiempo se incrementa el precio por el cual tenemos que importar combustibles, pero para el cortísimo plazo. Como te decía, esta es una ensalada explosiva, una mezcla de factores extraordinaria. Pero yo como ciudadano, ¿qué hago en todo este entorno? Y por cierto, ni siquiera hemos hablado todavía de la China, pero ya lo veremos luego. ¿Cómo hago yo como ciudadano para defenderme de todo esto? Yo veo cómo se está disparando de manera simultánea también el oro. Dicen que se está devaluando el dólar y que por tanto está condenado a terminar con su condición de moneda internacional de reserva, que por cierto es un mito, lo has estado mencionando muy bien en tus videos más recientes. ¿En quién confío? ¿Dónde me refugio y cómo lo hago? Como inversión, ¿verdad? Sí. Correcto. Bueno, yo lo primero, a ver, el tema de Irán e Israel, ¿por qué no sube tantísimo el precio del petróleo? Fíjate, para la gente que nos está viendo, tienen que poner en común tres noticias que les parecerán inconexas, pero que están completamente conectadas. En junio, la Internacional de la Energía Atómica lanzó la resolución más dura contra Irán con respecto a su programa nuclear, advirtiendo de que su programa nuclear no había ninguna manera de justificar que fuera pacífico y que no había ninguna manera de, digamos, verificar la transparencia de ese programa. Número dos, ¿m? Justo después de esa fortísima, vamos, yo no he visto nunca una resolución de la Organización Internacional de la Energía Atómica como esa, justo después de esa resolución, vino como sorpresa y la gente no entendía por qué. Un aumento de producción de la OPEP absolutamente brutal. Tres aumentos de producción de unos 400.000 barriles al día, cada vez con un objetivo de inundar el mercado de petróleo. Y claro, un montón de gente decía, pero bueno, se han vuelto locos, ¿por qué va Arabia Saudí, Rusia, Emiratos, todos estos a aumentar producción en un entorno en el que con la ralentización de China, etcétera, bueno, pues el crecimiento de la demanda no es tan potente, ¿no?
Tres, el ataque de Israel como respuesta a Irán. ¿De acuerdo? Esos tres factores están interconectados. Entonces es verdad que el petróleo ha repuntado, pero no ha subido como muchos se temían, porque hay la inmensa mayoría de los socios de la OPEP de Irán saben que Israel les está haciendo el trabajo sucio, es decir, que ellos veían como amenaza a un Irán nuclear tanto como Israel, Arabia Saudí, Omán, Qatar, los Emiratos, etcétera. Por lo tanto, por eso no sube tanto. Dos, lo que tiene que hacer Bolivia es eliminar los controles de precios. Los controles de precios es una locura. Es una locura. Y además es una locura que hace ese efecto constante. Es decir, hace ese efecto que por un lado tienes un problema de escasez y por otro lado tienes un problema gigantesco de déficit, ¿no? Entonces, no, eso se tiene que acabar ya, igual que se hizo en el caso de Argentina. Tres, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es lo que no tenemos que hacer, no invertir en deuda soberana, ¿de acuerdo? Ya tenemos la evidencia, por todos estos factores que tú estás comentando, que los estados desarrollados no van a darte rentabilidad económica real por la inversión en sus bonos. ¿Por qué? Porque obviamente están súper endeudados y prefieren, ¿sabes? Pues ese proceso lento de pérdida de poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Por encima de la rentabilidad que te da el bono. Bien, eso no. Entonces, lo segundo que hay que hacer, hay que tener oro, hay que tener Bitcoin, ¿vale? Y hay que invertir en renta variable, que te da esa exposición al aumento de la masa monetaria y a la vez a la mejora de los beneficios empresariales de aquellas empresas líderes, ¿no? Eso es lo que yo creo, creo que hay que hacer. Es decir, hay que protegerse contra la inflación, que es una política, ¿verdad? Fantástico. El oro, el tema del oro y la posibilidad de que realmente el dólar esté terminando con su condición de moneda internacional de reserva. ¿Qué opiniones te merece semejante comentario o afirmación? Vamos a ver. Eso de que el dólar va a perder su moneda, su posición como moneda de reserva del mundo, es algo que llevo oyendo, mira que soy mayor, tengo 57 años toda mi vida. El dólar va a perder su posición como... Vamos a ver, el dólar no puede perder su posición como moneda de reserva del mundo cuando no tiene alternativa. Claro, el mundo monetario, como tú bien explicas tantas veces, el mundo monetario no es un mundo de absolutos, es un mundo de relativos. Es verdad que Estados Unidos tiene una alta deuda, un fuerte déficit fiscal y que tiene un montón de retos. Pero no nos olvidemos que eso no es ni comparación con los que tiene Francia, con los que tiene Japón, con los que tiene... Es decir, que cuando no hay una alternativa, recordemos que la moneda fiduciaria es deuda, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay una alternativa real que vaya a sustituir porque sea mejor moneda de reserva, mejor unidad de medida y mejor método de pago, que el dólar, eso, el riesgo es cero. Y el que se crea, el que nos esté viendo, que se crea que los BRICS van a lanzar una moneda que va a sustituir al dólar, yo le voy a hacer dos preguntas al que nos está viendo. Bueno, pregunta número uno. ¿Tendría usted su salario en una moneda emitida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Efectivamente. Dos, ¿tendría usted sus ahorros en una moneda emitida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Exacto. Y fíjate que no tengo que, obviamente, porque no es una encuesta en tiempo real, pero sé que todo el mundo al que le he hecho esas dos preguntas me ha respondido sin darse cuenta que no. Eso demuestra que no puedes, simplemente porque te reúnas en no sé dónde con un avión privado, no puedes crear una moneda de reserva del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Esto es lo importante que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo no es que Estados Unidos pierda la moneda de reserva, es que el euro está perdiendo la moneda de reserva. Tú has visto cómo el euro ha pasado de ser la segunda moneda de reserva en los bancos centrales del mundo a ser la tercera, y la dos es el euro. Es decir, se está deseurizando el mundo. Bien. Dos, lo importante es lo que está pasando con el oro, que los bancos centrales están volviendo a un patrón oro. Esto es increíble. Esto sí que es un cambio monetario, porque claro, lo que daba la idea
a los estados desarrollados de que el Estado puede emitir toda la deuda que quiera, cuando quiera y como quiera, y que eso nunca va a pasar nada, ¿no? Era que esa deuda la atesoraban los bancos centrales de los mercados emergentes como activo. ¿Eh? Cuando hablamos de que China tiene un montón de dólares en sus reservas, eso no son dólares, eso no son monedas, es deuda del tesoro, son treasuries, ¿no? Entonces, el gran cambio monetario que se está dando en el mundo es que los bancos centrales, no solamente el de China, sino el de Polonia, el de Omán, el de tantos y tantos, el de la India, están atesorando oro y reduciendo su exposición a deuda soberana. Y eso lo que nos lleva no es a que el dólar pierda la moneda de reserva del mundo, sino a que el dólar pierda el privilegio de poder emitir toda la deuda que quiera, cuando quiera y como quiera, que ha sido una falacia y una entelequia de muy poco tiempo, si lo miramos en términos de historia, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Lo bueno es precisamente que lo que está funcionando ahora como el corsé, como el freno que limita las veleidades expansionistas de los gobiernos de los países desarrollados, es el oro. ¿M? Es que el Banco Central de China, el Banco Central de la India, cuando tiene que mirar a generar estabilidad y a generar solvencia, no busca bonos del tesoro, sino que busca oro. Fantástico. Bueno, para terminar, Daniel, una última pregunta. Si tú tuvieras que recomendarme alguno de los últimos álbums o discos de rock o heavy metal que hayas adquirido, ¿cuál sería el que más te ha gustado y llamado la atención? Recientes, bueno, yo Recientes. soy, a ver, vamos a ver por aquí, estoy mirando la colección. ¿Eh? Hombre, mira, a mí me encanta Shenjutsu de Iron Maiden. ¿Eh? Me ha gustado muchísimo, muchísimo el último álbum que publicaron. Me pareció que fue una un gran retorno de forma. No de heavy metal, ¿vale? Pero sí rock duro, etcétera. El último álbum de Dream Theater, ¿eh? Rock progresivo, metálico, mm, muy, muy particular. Y luego me gusta muchísimo, muchísimo el último álbum de Neil Morse, también es muy bueno, que estoy viendo por aquí. Eh, sí, por ahí me quedaría, ¿no? Yo creo que... Ah, el último de Judas Priest es un gran disco, The Invisible Shield. Es un gran álbum. Una de las cosas maravillosas de esta época es que las grandes bandas clásicas que parecía que a finales de los 90, a principios de los 2000 estaban en declive, algunas de ellas están sacando álbumes que son mejores incluso que los de su época más dorada. Y yo creo que hay que escucharlos, ¿no? Pero sí, yo diría esos, ¿no? Dream Theater, Iron Maiden, Judas Priest y Neil Morse. Genial. A falta de uno, cuatro. Y además extraordinarios. Genial. Te pensaba Daniel, que no me habías sabes. dicho uno. No, pero pues Eso es qué lo que mejor. pasa eso es lo que pasa por preguntarme sobre música. Sí, y podríamos seguir, te lo aseguro. Hombre, te agradezco enormemente, muchísimas gracias por tu generosidad y tu tiempo. Y pues me voy a encargar de que todo el mundo te escuche todavía más de lo que ya te escucha. Pero bueno, en fin, te mando un fuerte abrazo, no dejes de escribir, por favor. Señores, ustedes ya saben, el nuevo orden económico mundial, Estados Unidos, China, Europa y el descontento global con Ediciones Deusto, el último libro de Daniel Lacalle. No dejen de comprarlo ahora mismo. Daniel, fuerte, fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. Fuerte abrazo y fuerte abrazo a todos en Bolivia y en toda Hispanoamérica.